Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su canal Más sobre Arquitectura. Yo soy el arquitecto Eder Torres García y en esta ocasión estamos con algunos integrantes de la oficina que son José ¿Qué tal? y Eduardo. ¿Qué tal? Y el video del día de hoy se va a tratar acerca del primer podcast que vamos a estar haciendo. El podcast de hoy se va a tratar acerca de las experiencias de los estudiantes de arquitectura, parte 1. Así que si quieren vernos, dialogar y ver cómo han sido todas nuestras vivencias en este mundo de la carrera de arquitectura, quédense y continuamos. Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos unas como serie de preguntas en las que vamos a ir desarrollándolas. Y bueno, a ver, la primera sería, ¿por qué quisimos estudiar arquitectura? En este caso, tú, José, platícanos. ¿Por qué quisiste estudiar arquitectura? Al principio de la carrera pues yo no sabía muy bien en sí qué carrera elegir. O sea, no tuve como esa influencia de que realmente desde pequeño me gustaba pues hacer algo relacionado. Ya fue como a partir de CCH, porque iba en CCH, y que pues a mí me gustaba todo el tiempo dibujar. Entonces de ahí partió como ese interés por la carrera. Ok, pero entonces fue desde la prepa, no antes. Sí, no, fue a partir de la prepa. ¿Y contigo, Eduardo? Pues la verdad es que a mí me empezó a gustar desde que era muy pequeño, como la cuestión de la figura, las formas y en general las matemáticas. Y de hecho, como existe esta idea colectiva de que un arquitecto debe saber mucho de matemática, como que desde muy pequeño me dijeron, no, te voy a ir para arquitecto. Y la verdad es que me quedé como con esa idea arraigada y fue que poco a poco la fui desarrollando. Así que creo que eso fue lo que influyó bastante. O sea, ¿a ti te gustan mucho las matemáticas? Bueno, era muy bueno y por eso era como que me decían de, bueno, se ve que se te facilitan. Uh-huh. Y en este aspecto era como de, bueno, si se me facilitan, supongo que pues, puede ser para mí esta carrera. Que bueno, o sea, la gente tiene esa idea errónea de que los arquitectos debemos saber muchas matemáticas y al final de cuentas, por ejemplo, aquí en la oficina, ¿cuántas veces ocupamos las matemáticas? O digamos, o sea, todo el mundo hacemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las matemáticas más sencillas. Ajá. Pero después de esas, pues no, para cobrarle los clientes. o sea, es difícil el que lleguemos a usar unas matemáticas más avanzadas, ¿no? Y mucha de la gente creo que piensa que nosotros como arquitectos también dominamos como hasta ese nivel las matemáticas y la verdad es que pues no, o sea, son matemáticas sencillas de suma, restas, multiplicación y división y pues hasta ahí se queda. Uh-huh. ¿No? Sí, porque al final también todo lo que es estructural pues lo lleva el ingeniero civil. El ingeniero civil especialista en estructuras, porque Ajá. no cualquier ingeniero civil. Ellos a lo mejor se harán un poquito más de cálculos, pero que también muchos se basan ellos a fórmulas ya preestablecidas. Entonces, o a lo mejor que salen proyectos más complejos, pues a lo mejor ahí sí ocupan unas matemáticas más avanzadas, pero pues en general creo que ni ellos para calcular cierto tipo de edificaciones, ¿no? Casas, por ejemplo. Entonces, ¿qué más decías? Bueno, realmente era, digamos que una parte de la influencia que me decía y otra era más que nada porque, bueno, no sé, como que siempre me ha llamado la atención como la figura, la forma y en general el cómo se realiza una construcción. Ya que cuando estuve muy pequeño vi cómo mi colonia fue creciendo poco a poco y veía las casas de cómo se iban construyendo. Y no sé, como que me llamaba mucho la atención el hecho de cómo se iba generando como que estas formas, que eran muy sencillas, pero que al final de cuentas después de cierto tiempo cambiaban mucho, ya sea por acabado, ya sea por cómo le metían cierto detalle, ciertas ventanas o lo que sea. Y no sé, como que eso me llamaba la atención. Y decía, bueno, pues yo me quiero dedicar a hacer planos, ¿no? O sea, no, tú no sabías que había una carrera que era de diseñar casas, ¿no? Que hacía planos. A lo mejor tú, cuando eras chico, decías, ay, qué padre la casa, me gusta la forma, todo eso, y como que solito ya ibas pensando como en, a lo mejor no estudiar arquitectura, porque yo creo que de chico no sabía ni siquiera qué era eso. Bueno, es que a lo que estoy hablando es ahorita como de unos 7, 8 años en los que mis papás me decían, así como, bueno, eso es lo que hace un arquitecto, ¿no? Ya. Y como la idea colectiva es eso de, bueno, no se dedican a diseñar casas, fue que me encaminaron por ese lado. Porque de hecho antes pensaba en ser contador. Contador. Sí, por el tema de las matemáticas. Decía, un contador debe saber mucho de matemáticas. Después en la secundaria tuve contabilidad técnica y me di cuenta de que dije, eso no es lo mío.
Ok. Entonces, pero dices como fue como hace 7 años, o sea, ya tenías perdido unos más de 10 años. No, cuando tenía 7 años. Ah, cuando tenías 7 años. Ah, ok. Pues sí, más o menos es como en la edad en la que yo también, bueno, a lo mejor yo creo que yo un poco más chiquito, porque yo recuerdo que, no sé, cuando tenía como 5, creo que sí, 5 años, 6 años, recuerdo mucho que yo jugaba a hacer puentes, a hacer castillos, con lo que sea, bueno, ese tipo de cosas, pero con piedras. O sea, simplemente agarraba una piedra y yo le encontraba una figura y decía, este es una nave espacial, o es un barco, es un castillo, o se agarraba un montonal de piedras, o de ladrillos, o de tabiques también, ya jugaba a hacer mis castillos o mis casas, ¿no? Y entonces cuando mis papás me veían jugar, me decían, ¿y tú qué haces? Yo, no, pues estoy aquí dentro de mi castillo. Y al final nada más era el puro círculo. Me acuerdo mucho que antes en una de las casas que vivíamos, todavía también estaba en construcción y había pues ahí todos los blocks, ¿no? De la construcción. Entonces yo los agarraba, o sea, siempre, ya ese sí ya estaba un poquito más grande, por ahí de la primaria, casi la secundaria. Entonces yo llegaba de la escuela y agarraba los blocks y todos y ya me ponía a jugar ahí, hacía todos los casetes y me la pasaba un montonal. Ya después, pues obviamente como tú dices, iba viendo las casas, yo decía, es que eso se ve muy bonito, o la fachada me gusta, los colores, o sea, me atraían bastante. Ya después en la carrera, digo, en la preparatoria, que estudié en un Cebetis, pues estudié técnico en construcción, y pues ya ahí me definí más porque o me decidí a estudiar arquitectura, no ingeniería civil, no topografía, no otras cosas que son relacionadas, digamos, a la construcción, sino arquitectura. Porque como dices, o sea, a mí me gustaba también lo de las formas, los colores, y también, o sea, cómo la gente interactuaba con eso construido, ¿no? O con esos espacios. Creo que ese fue mi punto de la arquitectura, más bien de empezar. Pero bueno, también es un poco curioso, ¿no? El hecho desde cómo desde muy pequeño sabes a lo que te quieres dedicar, a pesar de que no sepas concretamente que existe esa carrera, igual por el desconocimiento, pero al final de cuentas como que se te ven las aptitudes a veces desde muy pequeño, ¿no? Sí, bastante. Porque, por ejemplo, mi hermana, ella sí estudió para contadora, ella es contadora, y ella desde muy chica, como que, si bien no es que le gustara así tanto el dinero, pero como que sí se fue más por esa rama. Mi hermano, él es ingeniero, él le gustaba más como, bueno, que a mí también me gustaba mucho armar y desarmar, pero yo creo que por eso ya ahorita armo casas, digamos, se podría decir, pero era en un sentido de más de ver cómo funcionaban, ¿no? Los sistemas. Entonces yo creo que igual mi interés fue desde chico, o sea, ver casas para comprender cómo funcionaban. Ya después en la carrera, pues sí, ya nos dieron un poquito más de conocimientos, ya supe que era arquitectura, y después cuando entré a la universidad, pues ya me desarrollé como en ese aspecto, y es hacia donde queremos que vaya la oficina, ¿no? Como que la gente piensa que el diseñar una casa es lo más sencillo de la arquitectura. Ay, es lo más básico que cualquiera puede hacer, pero no es cierto, ¿no? O sea, a pesar de que uno esté en los últimos semestres de la carrera o que ya haya acabado la carrera, luego no es fácil diseñar incluso una casa y mucho menos otras cosas. ¿Tú qué opinas? Sí. Yo realmente el interés que me surgió a mí de la arquitectura fue ya estando en la universidad, porque antes yo veía como la ciudad con otros ojos, o sea, muy simples, ¿no? Y ya después con todos estos temas que te inculcan de la historia de la arquitectura, el comprender los elementos constructivos, los materiales y todo eso, ya te cambia la visión y pues ya puedes como darte una idea más rica y más general de lo que es realmente la arquitectura y sobre todo la carrera también. Ok. Que bueno, eso es un punto muy interesante que mencionas, que de hecho cuando entres a la carrera, como que ves el espacio con otros ojos, porque lo empiezas a ver hasta el más mínimo detalle del por qué está ahí, o qué intenciones que existe en esa parte. Porque por ejemplo yo me daba cuenta mucho de que cuando entré directamente a la carrera, sí antes me gustaba ver, o me atraían digamos que las casas, como las fachadas y toda esta temática, ya cuando entré a la carrera me preguntaba, bueno,
¿por qué existe, no sé, un volado en esa parte? ¿Por qué existe ese remetimiento en esa parte? ¿Por qué ¿Cómo existe se esa- hace, no? Ajá, o cómo se hace tal detalle, ¿no? Porque muchas cosas, creo yo, de la arquitectura es mucho el detalle. Porque hay cosas que, aunque lo veas muy sencilla, muy sobria, llega a ser un punto en el que dices, bueno, ese detalle le da algo. Si no lo tuviera, muy probablemente no sería lo que es. Y yo creo que, o sea, también una cosa es la sencillez que hace la arquitectura, porque también podemos ver construcciones muy sencillas que no son ni hechas por arquitectos, ni diseñadas por arquitectos, que digamos, vamos a llamarlas que son figuras, formas muy sencillas, ¿no? Pero no es la sencillez que también transmite la arquitectura o que la arquitectura crea. Son como cosas muy diferentes. Luego uno se da cuenta, es que esa fachada a lo mejor fue diseñada por un arquitecto. La comparamos con otra y pues, claramente se vería que no, ¿no? A pesar de que las dos podrían ser formas muy sencillas, pero el trabajo del arquitecto, pues el mismo análisis que lleva y todo, hasta para llegar a ese resultado que a la vista se ve muy sencillo, es con un alto grado de complejidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que igual como, bueno, al menos a mí se me quedó una frase que alguna vez un arquitecto me dijo, que era como la arquitectura es muy intuitiva y realmente creo que cualquier persona la podría llegar a realizar, pero realmente necesita un grado de estudio en el que se ponga a analizarla, o sea, que sí se ponga a pensar bien en el espacio y en lo que conlleva, porque mucha gente lo que hace es como, bueno, yo necesito o algo en qué vivir, ¿no? Algo en qué cubrirme, y es como, bueno, no vas a cubrir esta necesidad, pero no piensa, digamos, el cómo se va a resolver o el para qué lo va a necesitar posteriormente. Yo ahí sí difiero contigo porque yo creo que la arquitectura no se hace en todos lados, no todas las construcciones son arquitectura, así como, no sé, en estos días estábamos hablando de que, o sea, para ser arquitectos necesitamos saber de construcción, ¿no? Que un arquitecto debe de saber de construcción, y yo antes pensaba eso y porque a mí me lo decían, o sea, un arquitecto tiene que construir para saber hacer arquitectura. Y yo me he dado cuenta que la realidad no es esa. Una cosa es la construcción, que, o sea, todas las edificaciones son construcción, pero no todas las construcciones son arquitectura. En cambio, no toda la arquitectura, pues igual, es construcción. Y por ejemplo, también nosotros como arquitectos nos podemos desarrollar en la arquitectura sin haber construido. Y no porque no hayamos construido, no quiere decir que no seamos buenos arquitectos. Es que hay que saber separar eso. Una cosa es la construcción, que tiene un montonal de temas, de subtemas, de especializaciones, que hay que tener práctica en ella, pero puede ser muy aparte de la arquitectura. Una casa puede estar muy bien construida, hablando del proceso constructivo, hablando de los acabados, pero muy mal diseñada. ¿No? Y es que también esto de que la arquitectura debe contener, se comprende primero pues de varias ramas, ¿no? Varios temas. Como es la psicología, que es como otras de las ramas a las que a mí me gustan. Y también, no sé, el confort. Debemos tener como todos estos conocimientos, sintetizarlos y poder generar estos buenos espacios. Que fíjate, entonces hay que saber de iluminación, hay que saber de diseñar los espacios, hay que saber de las propias necesidades de la gente, de cómo nosotros interpretamos lo que ellos quieren, sus necesidades. Y eso no lo va a estar haciendo, digamos, un albañil, un maestro de obra. Porque ellos están dedicados solamente a la construcción. A ver, tú dime las medidas de lo que quieres y yo te lo hago. Te lo construyo. Pero ellos no tendrían por qué estar dando soluciones de espacios, ¿no? Hablando de diseño de espacios, del funcionamiento de los espacios. Algo que el arquitecto, eso es para lo que estudió, eso es para lo que se encarga de resolver justamente esos problemas. Ya después vendrá la construcción, que es cosa aparte, ¿no? Pero la propia arquitectura, como también dices, lleva varias como ramificaciones en las cuales uno se puede especializar, y entonces ahí es donde yo me di cuenta que para ser un buen arquitecto o para uno hacer arquitectura no solamente tiene que construir. Ya si uno construye, bueno, qué padre,
¿no? Pues, o sea, aprenden también de ese otro tema relacionado con nuestra carrera, pero no necesariamente. No es lo mismo ser un buen constructor que sepa cómo hacer una casa, que sepa eficientar los costos, el material, sepa cómo tratar y mover a la gente. Eso es cuestión de construcción, no de arquitectura. Ok, tú eres muy bueno en todo esto, pero a mí me dejas el diseño, a mí me dejas la decisión de los espacios, de que si a la mera hora de la construcción se tienen que mover, no sé, X espacio, ahí sí me vas a consultar a mí, porque tú como constructor, tú no tienes los conocimientos, los fundamentos para decir en tal dimensión, ¿no? O por tal lado. Eso es conocimiento puramente de arquitectura, ¿sí? Entonces ahí es donde yo creo que los arquitectos no solamente tienen que construir. Como digo, o sea, no es que por ejemplo aquí en México no construyamos. Muchos arquitectos nos tenemos que ganar la vida construyendo, no nada más diseñando. Pero hay otros arquitectos que casi no construyen, y no porque no quieran, a lo mejor porque no tienen tiempo. Solamente pueden hacer el proyecto porque dan clases o porque tienen otras actividades, tendrán algún puesto en el gobierno, y cuando se dedican a la construcción, ¿no? Creo que entonces por eso no quieren, no quiere decir que ellos no les podamos llamar arquitecto. Tienen mucho conocimiento. También parte del arquitecto es difundir ese conocimiento, ¿no? No solamente transmitirlo a una construcción de un cliente en particular, sino, por ejemplo, en las universidades, en las maestrías, en los doctorados, lo que hacen es la creación de nuevo conocimiento, ¿no? O de la difusión del conocimiento. Y para eso no tiene nada que ver con construcción. Decimos, es que este es un arquitecto teórico y este es un arquitecto práctico, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? Es que ahorita todo esto que están comentando, al menos para mí la arquitectura, o al menos para la labor del arquitecto es, creo que sí saber un poco de todo, pero algo, bueno, como dice el dicho, de que intenta abarcar todo, pues poco aprieta, ¿no? Así es. Así que al final de cuentas es como, sí, tienes que saber un poco de todo, porque al final de cuentas, al ser una rama o una materia pluridisciplinaria, realmente necesitaríamos como que mínimo tener el bagaje cultural necesario para poder diseñar, sí, y construir también. Pero en todo caso, entonces, yo creo que aquí sí te puedes segmentar un poco como arquitecto a qué es lo que te quieres enfocar y a qué es lo que te quieres dedicar. Creo que se le puede llamar arquitecto a la persona que construye, como a la que diseña y a la que teoriza. Pero obviamente no va a ser la misma, pongámoslo entre comillas, calidad de arquitecto, porque cuando vas con un arquitecto que te intenta diseñar, igual y no va a ser lo mismo que un arquitecto que te está construyendo. Porque, bueno, al menos yo he tenido como que esta experiencia de que mucha gente que construye se enfoca mucho como nada más a la obra. Y como bien dices tú, no se enfoca tanto a los espacios o al análisis de esta materia de cómo vas a vivir tú el espacio. Pero cuando vas con un arquitecto diseñador, igual y no se enfoca tanto a la construcción. Pero es por eso que considero que es fundamental que tenga este bagaje cultural de saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque yo creo que un diseño que no se puede realizar constructivamente hablando, pues no va a servir. Sí, eso sí. O sea, hay que, si bien yo digo que la construcción es como un punto de aparte, pero sí hay que saberla. Sí. Para ser un buen diseñador, hay que ser tanto en papel como en físico, ¿no? Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente tema, porque si no nos vamos a expandir un poquito. La siguiente sería expectativa contra la realidad de la carrera. Ahí, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿qué era lo que nosotros pensábamos que era la arquitectura antes de entrar a la carrera o antes de entrar a trabajar? ¿Y qué es ahora lo que ya podemos decir acerca de la carrera? Ya que estamos, digamos, como del otro lado. Bueno, ¿quieres empezar, José? Bueno, yo tenía la idea de que volvemos a lo mismo. Uno, pues no tiene, en mi caso, no tiene como mucho conocimiento de lo que era la carrera. Y también creo que influye el hecho de que tú tengas familia que no sean profesionistas. Entonces, por así decirlo, nosotros somos como la primera generación de profesionistas. Entonces yo tenía la idea, hacía muy general, que nada más se dedicaban igual como a puro diseñar y no salían como de ahí. Entonces nada más era como puro diseño en dibujo, pero, o en computadora. Entonces, por ejemplo, si pensabas eso, tú decías, o ¿quién pensabas que construía las casas?
Ajá. Ah, bueno, eso pues yo, por las mismas constructoras, yo pensaba que ellas solamente se dedicaban a eso. Ajá. Y ya los arquitectos eran los que, pues así que diseñaban las casas, hacían la distribución de los espacios. Y bueno, eso fue antes de la carrera. Pero ya entrando en la carrera, pues ya te das cuenta que no implica nada más eso, sino que implica saber de estructura, de psicología por cómo va a sentir el usuario el espacio, de, como decías, de iluminación, los espacios que sí tienen que ventilar y todo esto. Entonces ya te das cuenta realmente de lo que es la carrera y ya es otra cosa hablar cuando es laboralmente. Ujú. Pero pues si quieres tomar la Tú, por palabra. ejemplo, Eduardo. Pero es que yo creo que es una carrera muy compleja. O sea, no se podría definir como algo sencillo. Es por eso que mi expectativa era como de, bueno, es una carrera en la que voy a necesitar nada más saber dibujar y digamos que saber de estructuras o de matemáticas, ¿no? Ujú. Digamos que ese era mi concepto general de lo que era la arquitectura. Era como de, bueno, voy a saber cómo construir una casa sencillo, porque yo no podría. Ya cuando llego a la carrera me doy cuenta de que conlleva muchas cosas. De hecho, conlleva lo de la estructura, lo de todo lo que es lo hidráulico, sanitario, la iluminación. Eléctrico, Las instalaciones. materiales, acabados. Exacto. Ya también inclusive la parte psicológica, ¿no? El hecho de cómo vas a abordar un proyecto, de qué manera las sensaciones que vas a transmitir, o incluso el concepto que le quiere llegar a dar, ¿no?, a tu obra. Ujú. Y pues bueno, conforme iba pasando o conforme voy pasando los semestres en la carrera me voy dando cuenta de que es algo muy complejo, es algo, si bien tiene un trasfondo muy grande que algunas veces mucha gente no lo entiende, o sea, que mucha gente no lo puede llegar a captar y bueno, es entendible porque pues no están dedicados a ello. Es por eso que ahorita la realidad de la carrera considero yo que al ser tan compleja es todo el mundo, que aunque tengas toda una vida para estudiarla, nunca vas a entenderla al 100%, al menos no todos los aspectos. Ok. Digamos, pero eso era lo que pensabas antes, ¿no? No, eso es lo que pienso ahorita. Ah, con lo esta que piensas realidad. ahorita. ¿Y lo que pensabas antes? Lo que pensaba antes era de, no, pues voy a hacer casas y ya. Era como algo muy, muy generales. Ok. Digamos, si yo hablara de... Por ejemplo, cuando iba en la secundaria, porque ya cuando iba en la preparatoria, pues ya estudiaba la carrera de técnico en construcción, entonces ya como que más o menos ya iba ahí a entender qué era la arquitectura. Ujú. No como tal, porque como les digo, una cosa es construcción, otra cosa es arquitectura. Cuando estudiaba la carrera de técnico en construcción, como que nos daban un poquito de todo. Un poquito de construcción, un poquito de arquitectura. Fíjense que de diseño casi no, ¿eh? No, casi no decíamos. O sea, llevamos una materia de maquetas y ahí nos decían, háganse la casa, digo, la maqueta de una casa. Pues ahí era el único momento en el que uno pudo diseñar una casa, ¿no? También me acuerdo que diseñé con la maqueta de un centro comercial. Ya que iba a estar yo diseñando un centro comercial a mis 13, 14 años, ¿no? Pero también llevaban materias de plano, de dibujo de planos, materias de topografía. Entonces, como ahí sí creo que el técnico en construcción era muy buena esa carrera, porque era un poco de todo. Era para que uno pues ya después si quisiera trabajar en la construcción, sabiera hablar con el arquitecto, sabiera hablar con el ingeniero, con el topógrafo, con las diferentes especialistas que intervienen en una construcción. Pero antes de la preparatoria, pues yo igual me imaginaba diseñando casas, o pensaba que, bueno, a lo mejor no pensaba que nada más diseñábamos casas, porque como que yo tengo una facilidad de ver o de ser muy observador, y pues sí veía, no sé, cuando iba a la ciudad, ahorita a la CDMX, que veía los grandes edificios, las avenidas, los parques, los edificios muy monumentales de las décadas de los 70s, 80s del gobierno, tipo Infonavit y todas estas grandes universidades que son muy brutalistas, Ujú. muy de Abraham Sabludowski. Ujú. ¿Sí es él? Lo estoy Pero- confundiendo, al arquitecto. Ah. Bueno, el que trabajó junto con Teodoro González de León, con Pedro Ah, Ramírez sí. Vázquez, todo ese tipo de arquitectura, de corriente Sí, arquitectónica, muy de los 70s, 70s. Yo veía mucho eso. Y entonces también me imaginaba diseñando esas grandes construcciones muy monumentales, ¿no? Bueno, ajá. A ver, di. Pero es que ese es otro punto porque ahora sí ya la realidad
es que la gran mayoría pues construye casas, ¿no? De los arquitectos. Así es. Y muchas veces de lo que te enseñan en la carrera es a diseñar una casa, pero así muy rápido, ni siquiera te enseñan muy bien. Exactamente. Y después pasas a diseñar que un pabellón, un edificio de centro comercial o de oficinas, pero todo lo vemos como muy general y nunca se tocan como temas a profundidad de un solo proyecto. Y yo siento que eso estaría bien, sobre todo para ver qué tanto conlleva ese proyecto y qué tanto se tiene que pensar para los futuros proyectos masivos. Yo digo que no está mal, ¿no? Pero es que simplemente el tiempo de las carreras no lo da. O sea, yo estudié la carrera en 4 años y en 4 años en mi universidad, que eran trimestres, o sea, íbamos súper acelerados. Y en cada trimestre, bueno, en los primeros hacíamos como 2, 3 proyectitos que, como dices, eran casas. O sea, me acuerdo que los 2 primeros o 3 primeros trimestres era tronco común, íbamos con otras carreras relacionadas al diseño, nos daban como que los conocimientos básicos del diseño en general. Y después en el tercer trimestre ya nos separaron, nada más los de arquitectura se quedaron en arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico. Y me acuerdo que en esa primera materia de diseño arquitectónico, vamos a decirle como 1, tenía un profesor alemán que nos daba, que él nos puso 3 proyectos desde el inicio en ese trimestre. El más chico fue un espacio escultórico, pequeño, ahí dentro de la universidad. El segundo creo que fue un mueble, diseñar un mueble, pero no un mueble, digamos, una mesa y ya, un mueble modular que sirve como para muchas cosas. Y el tercer proyecto fue una casa, la casa para nuestros papás, ¿sí? Pero si el trimestre dura muy poco tiempo y hicimos 3 proyectos, pues, o sea, ¿cuánto fue cada proyecto? Digamos, en tiempo, o sea, un mes, un poquito menos de un mes. ¿Qué tanto se puede desarrollar cuando uno va iniciando la carrera? Y después, cuando van avanzando los trimestres, ok, ya no diseñábamos 3, ya a lo mejor después diseñamos 2 proyectos, y en los últimos trimestres nada más un solo proyecto. Pero de todas maneras, como que 3 meses para desarrollar o tratar de desarrollar a un alcance casi de ejecutivo un proyecto, pues es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces nada, nos quedamos en los conceptos, en las ideas básicas, en las formas, o sea, de un estadio. Yo me tocó diseñar un estadio de tenis, tocó diseñar, digamos, grandes, un proyecto de usos mixtos, una torre de departamentos, centro comercial, edificio de oficinas, pero nos quedamos en la pura arquitectura porque ya, o sea, vimos muy poquitos criterios de instalaciones, de estructura, es imposible ver todo, ¿no? Ese tipo de obras ya en la vida real los hacen grandes constructoras, grandes despachos de arquitectura, de ingeniería civil, y que son muchas personas, ¿no? Entonces yo siento que hay nada más por los tiempos de las carreras. He oído que en otros países la carrera de arquitectura sí lleva hasta 6 años. Sería interesante, ¿no? Que nosotros duráramos 6 años en la carrera y después, no sé, o sea, tener lo de nuestras prácticas, servicio social, o sea, es como los doctores. ¿Cuánto tiempo llevan los doctores estudiando? ¿10 años? Sí, más o menos. Es un montonal, ¿no? ¿Y por qué nosotros no? O sea, si nuestra carrera también es compleja, ¿no? Y por eso también dicen que ahora sí el aprendizaje es como el 10%, ¿no? En la carrera, y ya el otro porcentaje pues lo adquieres ya laborando, trabajando. Sí, pero ahí también yo digo que a lo mejor el mayor porcentaje de los conocimientos ya lo vas a adquirir en la experiencia, ¿no? La experiencia te lo dé. Pero si no tienes ese pequeño porcentaje que te lo dé la universidad, aún aunque el otro sea el mayor porcentaje, no te va a contar mucho. Necesitas tener a fuerzas esa pequeña base que es la universidad, esos años que son 4, 5, 6 años, lo que sea, para después ya desarrollarte y ahora sí decir, yo digo esto porque tengo bases, no hablo nada más por hablar, ¿no? Porque eso sería mucha gente que a lo mejor a lo largo de la experiencia pues ha aprendido cosas, y hasta cierto punto podría llegar a tener algo de razón, pero como tener una base científica o metodológica, pues no, eso es solamente la universidad. Bueno, es que yo creo que igual las carreras duran ese tiempo, como que no más te dan lo esencial. Sí. Y como dice José, ¿no? Al final de cuentas un proyecto arquitectónico, si lo vemos a
gran escala o digamos que por muy pequeño que sea, conlleva mucho detalle, conlleva muchísimas cosas para que sea un proyecto bien realizado o al menos al 100% como todo lo que son los planos, lo que es el constructivo, el detalle de acabados, el detalle de instalaciones, que simplemente aquí en la oficina nos hemos dado cuenta, ¿no? Así es. De que por más pequeña que sea la casa, o sea, no es cosa fácil, es por lo que igual tenemos que tomar en cuenta de que la arquitectura muchas veces no se puede realizar solo y muchas veces no se puede realizar solo los arquitectos. Es también que por eso que necesitamos de otras especialidades como son los ingenieros para realizar este tipo de proyectos, y no solo casas, edificios masivos, edificios rascacielos, cualquier tipo, ¿no? Y bueno, digamos, hablamos mucho de los ingenieros civiles porque son los que nos ayudan a hacer el proyecto estructural de una casa, pero no sería el único. Por ejemplo, ya después a lo mejor haremos otro video de mi intento fallido de estudiar la maestría de arquitectura, donde hay muchos maestros, bueno, no muchos, algunos de los maestros ni siquiera eran arquitectos, tenían otra profesión, otra carrera, y estaban dando clases en una maestría de arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura es multidisciplinaria, como casi la mayoría de las carreras hoy en día. Necesitamos no solamente rodearnos de nosotros puros arquitectos, necesitamos de otros profesionistas que nos puedan aportar. Incluso entre los mismos arquitectos, no es lo mismo que una sola persona diseñe a que un grupo de personas diseñen, ¿no? Pues generan mayor conocimiento, mayores ideas, salen mejor los proyectos, le gustan más a los clientes, y creo que esa es la manera en la que hoy se debe de trabajar. Ya no nada de que yo soy el jefe, yo voy a diseñar y ustedes solamente hagan lo que yo les digo, ¿no? Sí. Creo que eso ya quedó atrás en el pasado. Ajá, y bueno, además del ingeniero civil, pues también va de la mano los urbanistas, ¿no? Que ya se comprenden estos grandes proyectos. Así es. Y son igual otros profesionistas más cercanos, junto con los diseñadores industriales, que ya puede comprender el mobiliario, ¿no? De una casa, de unos departamentos. Por ahí hace poquito conocí una persona en la que igual es arquitecto, que trabaja en una oficina de arquitectura, pero donde también tienen diseñadores gráficos, diseñadores industriales, porque hacen concursos para diseñar mobiliario, digamos de empresas grandes, ¿no? Entonces, eso también es algo bueno, que una oficina de arquitectura no nada más es de que o voy a diseñar casas, o voy a diseñar departamentos, me voy a dedicar al sector hotelero o al sector deportivo o de salud, que está bien, ¿sí? Y si hay mucho trabajo, les llegan muchos trabajos de eso, pues está bien, ¿no? Se especializan en eso, pero que también podemos abrir que ya en la vida real nos podemos diversificar en varias cosas, ¿no? Bueno, creo que esa sería como que lo que pensábamos antes de la entrada a la carrera de arquitectura, en el Inter y después, ¿no? Ya trabajando como arquitectos. Ya nomás otro punto de destacar, que igual la carrera te da como todas estas herramientas para poder realizar casi cualquier tipo de proyecto. Así es. Ajá. Es lo que también me ha gustado mucho de la carrera. Bueno, que igual no solo cualquier tipo de proyecto, sino cualquier tipo de diseño. Que lo bueno de arquitectura es que como nos enseñan mucha parte del diseño, es no solo hacerlo de manera plasmática, de manera física, sino también de manera incluso para hacer... Ajá, exacto. Sino también de hacer diseños más gráficos, ¿no? La manera de cómo tener un ojo en la que tú puedas ver un buen diseño y un mal diseño, ¿no? Que bueno, igual se podría hacer otro tema de qué es buen diseño y qué es mal diseño. O qué entendemos por diseño, o qué entiende la gente por diseño, ¿no? Pero bueno, sí, como dices, ese va a ser tema para otro podcast. Así que si lo quieren ver, no se lo pierdan en videos siguientes. El siguiente tema sería tips para la carrera de arquitectura. O sea, como estudiantes, ¿qué le podríamos, más bien, a los estudiantes, qué les podríamos decir? Oye, ¿sabes qué? Cuando estaba en los primeros semestres de la carrera, a mí me hubiera gustado saber esto, o me hubiera gustado conocer tal programa, que me hubiera facilitado el trabajo, las súper largas horas de la carrera de no dormir. ¿Qué sería eso que le podríamos decir a los nuevos estudiantes de arquitectura, a los que están estudiando la carrera, e incluso a los que ya terminaron la carrera, que a lo mejor
estén por trabajar, ¿qué serían como esos tips? Bueno, primero también habría que ver que pues ahora sí que van a pasar los años y la arquitectura va a ir evolucionando. Entonces también actualmente lo que yo veo ya no es tanto diseñar a mano, ¿no? Ya es más aprender a utilizar programas, tal vez sí conceptualizar algo en papel y ya después pasar a la computadora. Pero sí, los tips que yo les daría es que aprendieran todos los programas posibles para que se les facilite más la carrera de modelado, de diseño, por ejemplo, diseño de láminas también, Photoshop, ya programas específicos, AutoCAD, SketchUp y demás. Bueno, que yo también siento que a veces al aprender tantos programas, como que uno no se da abasto. O sea, por ejemplo, para hacer unos planos podríamos ocupar AutoCAD, podríamos ocupar Revit, Archicad y algunos otros. Pero ¿para qué saber de tantos programas? A lo mejor nos podríamos enfocar en uno o dos, saberlos dominar más y con eso, porque si no al final pues vamos a saber un poquito de todos, pero no vamos a dominar ninguno. Sí, ¿no? me refiero como a varios programas, pero que te enfoquen a cierta área cada uno y ya complementándolos, ya nada más manejar bien esos programas. Ok, eso sí es otra cosa. Es como por ejemplo aquí en la oficina, nosotros seguimos ocupando AutoCAD y a lo mejor muchos nos van a decir, no, es que ya los tiempos son para que usen Revit y quién sabe qué. El Revit yo sé que es bueno y todo, pero para ciertos proyectos, no va a ser para todos. Si tú al último quieres hacer una línea, un cuadrado y tú le quieres dar un significado, va a ser muy rápido hacerlo en AutoCAD. En cambio en Revit tienes que configurar ajustes y todo para que al último te salga una forma, ¿no? Pero si lo que queremos es solamente ver un rectángulo y ya después nosotros le damos el significado de ese rectángulo, lo más fácil va a ser AutoCAD, ¿no? Entonces yo al menos creo que el AutoCAD todavía va para un rato. Ok, si ya vamos a tener que aprender a usar Revit y implementarlo, pero también el Revit no es todo. El Revit no diseña. Los que diseñamos somos nosotros, ni el AutoCAD diseña. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, que ya después lo podemos traducir en cualquier programa. Por ejemplo, aquí en la oficina somos mucho de utilizar SketchUp. Hay otras personas que utilizarían otros programas de modelado en 3D, pero aquí en las oficinas se nos facilita mucho porque es un programa muy intuitivo, es casi como si estuvieras modelando con plastilina, ¿no? Podemos sacar las figuras que sea, las formas que sea, acabados, todo, ya después los pasamos, digamos, a otros programas. Por eso es lo importante que tú dices, o sea, sí aprender de varios programas, pero como que centrarnos en algunos cuantos y combinarlos, sí, para sacar buenos proyectos. Todo. Exactamente. ¿Tú qué dices? Bueno, yo con respecto a los tips, estoy de acuerdo en que sí, un estudiante de arquitectura se le facilita mucho la carrera, si previo a la carrera aprende los programas para el diseño, como lo que es AutoCAD, Sketch, incluso Revit. Pero yo creo que más que aprenderlos a ocupar, es que vayan mentalizándose en qué es la arquitectura. Al menos yo mi tip sería como que se empapen antes de entrar a la carrera de pues arquitectura, desde verla, intentar estudiarla, a pesar de que no sepa, como que por el simple hecho de verla se pregunten el por qué. O sea, como que siempre preguntarse el por qué se hizo tal cosa, el por qué existe esa parte. No olvidarse de la parte del dibujo, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, en el que tienen una idea muy buena, pero no la pueden bajar al papel. Pero igual eso creo que es por parte de falta de práctica o a veces falta de, pues sí, de que no se llega a conceptualizar bien una idea, pero porque vas directamente al modelado o algo así. Y ya cuando llegas al modelo dices, es que esto no es lo que esperaba o esto no era lo que quería. Así es. Así que de mi parte, si eres de los primeros semestres o apenas estás iniciando con esta carrera, intenta hacer casi todo a mano y ya que tengas ese conocimiento, que tengas inclusive tu metodología de diseño, empieza a ocupar ahora sí los programas para facilitarte las entregas. Porque algo que pasa mucho en la carrera es de que no solo nos dedicamos a diseñar, tenemos otras materias teóricas, prácticas, en las que los tiempos a veces no nos dan. Ahora sí que depende mucho también de tu situación, de si vives cerca de la escuela, si vives lejos, y de los tiempos que vayas a tener si estás trabajando, ¿no? Creo que te ayudaría mucho a facilitar tiempos. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita que mencionas esto de las otras materias, como que siempre, cuando estábamos en la carrera de arquitectura decimos,
o le damos mucha prioridad a la materia principal, como se llame, ¿no? En cada escuela. Y siempre decimos, es que la historia de la arquitectura, es que la teoría de la arquitectura, es que los métodos para investigación, como que lo dejamos de lado, como decimos, ¿y es para qué, no? O sea, vamos a enfocarnos en diseñar, en hacer nuestro proyecto. Pero ya después, saliendo a la carrera y cuando ya estamos trabajando, vemos que sí es muy importante. O sea, si vamos a diseñar una casa, pues ¿qué fundamentos les vamos a dar? ¿No? O sea, ¿de dónde vamos a sacar esas ideas que vienen de algún lado? O sea, no vamos a inventar nada. Ya no estamos para inventar el hilo negro. O sea, todo lo vamos a sacar de un lado. Y si no tenemos ese bagaje cultural, y no nada más de hablar de arquitectura, de otros tiempos o de grandes maestros de la arquitectura, sino tan solo de cómo desarrollar ese proyecto, cómo darle una respuesta, y no de diseño, sino de a nivel funcional, a nivel de cómo se va a interactuar, lo que nos enseñaban en las otras materias, ¿no? Y bueno, también otra herramienta muy rica que tenemos actualmente es el YouTube, que ahí pues, o sea, prácticamente yo les recomiendo consuman un montón de YouTube, pero relacionado a esto de lo que mencionamos de la historia, de programas, hasta de diseño también hay videos, así que... Y que de hecho no nada más de arquitectura, ¿eh? O sea, yo sigo muchos canales que es de un maestro albañil que sube sus videos de sus obras que hace y uno aprende bastante de construcción. El otro día creo que ya lo hemos comentado por ahí, hay un canal que se llama Lo que callamos los vidrieros, ¿no? Sí. Todo de aluminio, o sea, de ahí se aprende. Ahí estaba viendo unos de plomería para instalaciones hidrosanitarias, hay unos eléctricos, y si nos metemos a videos de arquitectura o canales de arquitectura, pues hay un montonal, ¿no? Como el nuestro. Como el nuestro, así que denle like, suscríbanse si no están suscritos. Y bueno, eso sí, es otro tip. Que todas las redes sociales, YouTube, en general internet, ¿no? Ajá. En internet ya se puede encontrar todo, hay que saber usar el internet para sacar el provecho. ¿Pero ya?